mis queridos abogados, abogadas, a nuestro tercer taller. Comprende el amparo indirecto desde un conocimiento básico. ¿Es posible comprender el amparo indirecto? Esta pregunta te la estoy haciendo a ti. A mí me la hicieron y me la han hecho reiteradamente tanto en mis live, talleres, asesorías. Entonces, al final de este taller tú me vas a dar la respuesta de si es posible comprender el amparo indirecto. ¿Ok? El propósito de este taller es precisamente la comprensión del amparo indirecto desde un conocimiento básico. Cada vez que seamos más y más expertos en amparo indirecto, es este taller, como lo ha sido todo mi contenido en TikTok, en Face, todas mis redes sociales. El único propósito de este taller y de una servidora es que tú te conviertas en experto, experta en amparo indirecto, aun cuando no seas abogado, porque seguramente también tienes asuntos y entonces que veas lo que va a hacer o lo que no puede hacer tu abogado, ¿ok? Ok, la primera persona que ingresó a esta sala, tan solo por tomar el riesgo, por tomar ese paso adelante de los demás, ya tiene un obsequio y mi equipo de trabajo pues ya tiene información de la primera persona que ingresó a este taller. Aquí está la información de una servidora, la cual también la encuentras en mi página web, que la puedes ubicar en el perfil de mi página de TikTok, en mi perfil de Face y de Instagram. Tengo una trayectoria de 23 años en el ejercicio de la función jurisdiccional dentro de mi amado y actualmente lastimado Poder Judicial de la Federación, desde meritoria oficial a actuaria de órganos de control de amparo, pero también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la segunda sala, sección de trámite. 23 años en la práctica y esa experiencia pues te la he estado compartiendo y te la quiero compartir en este taller. Actualmente soy asesora litigante en amparo indirecto, escritora, coach espiritual, talleres presenciales y en línea, completamente enfocada al servicio de la humanidad, directora de mi empresa de asesoría jurídica y academia. Ya prácticamente voy a cumplir mi primer año. No existe un tiempo para manifestar tus anhelos de vida, compasión y al servicio de la humanidad. Ese es el mensaje que te quiero compartir. Este va a ser nuestro temario. Concepto, finalidad, tramitación, forma, plazo, competencia, partes, interés jurídico, interés legítimo. Tema número 1. Y todo es, por supuesto, que en base a la ley de amparo, pero también en base a la experiencia de 23 años, conocimiento y dominio en la jurisprudencia, un soporte importante para nosotros, abogados, asesores, egresados, estudiantes y audiencia que no es jurídica, pues que comprendan la ley de amparo. Ya la tienen en acceso, porque si estás en mi comunidad ya tienes la ley de amparo. Entonces, que veas el concepto de lo que tú puedes hacer valer a través del mecanismo de defensa que conocemos como amparo indirecto. En este momento te estás preguntando, ¿qué es el amparo indirecto? Es un mecanismo de defensa de la constitucionalidad, legalidad y convencionalidad de las normas generales, actos u omisiones de autoridad y particular. ¿Qué significa? Que todas las autoridades, absolutamente todas las autoridades de nuestro país, nuestro querido México, México mágico, tienen la obligación de ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad, que es promover, proteger y sobre todo garantizar los derechos humanos. ¿Y qué ocurre cuando no hacen su chamba las autoridades responsables? Dígase presidente municipal, gobernador, Congreso de la Unión, el presidente de la República, las autoridades aduaneras, las autoridades policíacas, ministeriales, todas tienen la obligación de promover, garantizar, de proteger, promover, pero sobre todo garantizar. ¿Y qué ocurre cuando no existe o no se ejerce ese control de constitucionalidad, convencionalidad? Pues entonces nos vamos a ir al amparo indirecto, ¿sí?
podemos reclamar normas generales, actos o omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidas y las garantías otorgadas para su protección, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos. Esto lo encontramos establecido en la Ley de Amparo. Pero tú me vas a decir, bueno, contra normas generales. ¿Cuáles normas generales? Vámonos al artículo 107 de la Ley de Amparo. Todo está en la Ley de Amparo, como siempre te lo he comentado. Normas generales, se entiende, tratados internacionales aprobados en términos del artículo 133, cuando reconozcan derechos humanos, leyes federales, constituciones de los estados y del gobierno de la Ciudad de México, leyes de los estados, reglamentos federales, reglamentos locales. Todo lo que sea una norma general, tú lo puedes combatir, ¿sí? Que te imponen una multa, una infracción y te están señalando un artículo, vámonos al amparo combatiendo la inconstitucionalidad o bien inconvencionalidad de esa norma general. Que no te emplazaron, que no te han contestado, que no te han resuelto, todo lo vamos a poder combatir a través del amparo indirecto. La única condicionante es de que violen los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y en la Constitución. Y eso no lo digo yo, lo dice la Ley de Amparo y el principio de instancia de parte agraviada. Debe de existir un agravio real, ¿sí? Y una violación, por supuesto, a los derechos humanos y reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales donde sea México parte, ¿sí? Entonces, es la existencia de un acto de autoridad, de una norma o de una omisión que genere hechos jurídicos que nos causen un perjuicio a nuestros derechos humanos. Eso es lo que es el amparo indirecto. ¿Cuál es el propósito? Pues obviamente resolver la controversia que surja precisamente frente a una norma general, un acto, una omisión que vulnere derechos humanos de la Constitución o de los tratados internacionales de derechos humanos. Ahorita hay un sinnúmero de tratados internacionales sobre derechos humanos, lo que tenemos en auge, la cuestión migratoria. Hay tratados internacionales que protegen la vulnerabilidad. Imagínense a los inmigrantes que dejan su país, su vida, sus amistades, su familia. Se encuentran en un estado de vulnerabilidad en el tránsito, porque México pues ha sido, en todo lo que es a nivel Latinoamérica, ha sido un tránsito para poder llegar a Estados Unidos, y luego hay inmigrantes que tienen el propósito de irse hasta Canadá. Entonces, uno de los tratados que tiene auge ahorita es la protección a los inmigrantes, la protección a los derechos humanos de los niños, en tratándose del interés superior del menor, de las personas de edad avanzada, de las personas con capacidades diferentes. Y todos esos derechos humanos los encontramos consagrados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos, siempre y cuando sean vulnerados. ¿Cómo es que vamos a tramitar el amparo? En la vía directa o indirecta, ¿ok? Esto ha sido una cuestión de interrogantes constantes en mis servicios, que solamente se tiene la idea de que es el amparo directo porque es el que conocen, o que es el amparo indirecto. No, el trámite del amparo, porque el amparo es el mecanismo de defensa y tú lo puedes hacer valer en la vía directa o en la indirecta. Se va a sustanciar de acuerdo con las formalidades que establece la Ley de Amparo del 2013, la nueva Ley de Amparo del 2013, recién modificada en junio de este año, y tristemente te comparto que solamente se actualizó en cuanto a la reforma de quitar lo que son los efectos de los amparos contra leyes. Ya no se va a poder obtener la suspensión y los efectos generales en cuanto a la relatividad, en cuanto a lo que es si se promueve un amparo contra una norma general y se declara inconstitucional esa norma, ¿qué va a resultar? Que
este, van a ser efectos generales. Amparo directo e indirecto es la tramitación del amparo. Porque a falta de disposición, lo que no encontremos en la ley de amparo, vamos a seguir apoyándonos en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo que no encontremos en la ley de amparo va a ser en los principios generales del derecho, pero también en la jurisprudencia. Aquí hay que tener siempre un estudio, un espacio para estudiar, buscar, investigar todo lo que nos pueda apoyar en criterios de jurisprudencia, preferentemente del Pleno, primera, segunda sala.